dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, porque sabemos que aunque no podamos ver, tú estás obrando, Señor, en nuestras vidas. En estos momentos difíciles, Padre, sabemos que tú vas a un lado de nosotros, Señor, que tú nos acompañas a cada instante, Padre. A ti sea la gloria y la alabanza. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Creemos en tus promesas, Señor. Gracias, Padre, porque tú has prometido darnos paz en medio de la tormenta, Señor. Alabado sea tu santo nombre. ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este estudio que vamos a comenzar. Y bueno, vamos a empezar a estudiar la epístola a los Romanos. Y esta es la primera epístola que vamos a encontrar en la Biblia. La Biblia está dividida en diferentes tipos de escritos. Son libros proféticos, poéticos, históricos, etcétera. Los evangelios. Y en esta ocasión vamos a empezar a ver una de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Y esto la escribió a la iglesia en Roma. Ok, pero pues vamos a ahorita entrar en tema. Y si les parece bien, pues vamos a orar para que comencemos. Les pido que tengan abierta su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 1. Pues vamos a ver la introducción el día de hoy. Y pues vamos a orar. Bendito Dios, en esta noche, Padre, estamos delante de ti. Agradecido, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de conocer tu palabra. Muchas gracias, Padre, porque este es un nuevo comienzo. Tenemos una oportunidad grande, Señor, de conocerte más. Para poder, Señor, llevar en nuestras vidas, Señor, tu palabra, para poder vivir la verdad, Señor. Y sobre todo, Señor, poder santificarnos en tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Te damos la gloria, la honra, Padre, y ponemos este tiempo en tus manos para que seas tú, Señor, quien nos enseñe, quien nos hable, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, una de las cartas más importantes que escribió el apóstol Pablo, pues fue esta, precisamente la carta a los Romanos. Y para iniciar, déjame leerte algo que escribe Martín Lutero, pues nada más y nada menos que reformador de la iglesia cristiana, la iglesia protestante que existe hasta el día de hoy. Y dice así: la epístola a los Romanos es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento y el Evangelio en su forma más pura, que bien vale la pena y merece que cada creyente en Cristo no solo la aprenda de memoria palabra por palabra, sino que también debe tratarla diariamente como si fuera el pan diario para el alma de los hombres.
nunca podrá ser leída o estudiada demasiado bien. Mientras más es usada, más preciosa se torna y su sabor es más agradable. Y ahí concluye la cita de Lutero. Es muy importante que entendamos esta carta. Es un poco complicada desde el punto de vista teológico, pero pues recuerden que lo importante de la palabra no es qué tanto sabes o qué tanto puedes intelectualmente interpretarla, sino es qué tanto vives la palabra de Dios, qué tanto te ha transformado, qué tanto transforma tu vida. Entonces vamos a intentar pues explicar con enseñanzas más sencillas lo que esta carta trata de decirnos. Entonces, hermanos, no es un estudio exhaustivo de la carta de los Romanos, pero sí es una reflexión acerca de lo que Pablo le escribe a esta iglesia, y vamos a ver el contexto y todo lo que está pasando en este momento. Entonces, esta carta está escrita a la iglesia en Roma, en primer lugar. Esta iglesia existe como resultado, hermanos, de aquel avivamiento en el Pentecostés, donde se empezó a extender el evangelio. En ese momento no había apóstoles en aquel lugar en Roma. Entonces toda la gente que había ido a Jerusalén, muchos que conocieron la palabra por los viajes misioneros de Pablo, de otros apóstoles, pues mucha gente empezó a llevar esta nueva fe, por decirlo de alguna manera, a Roma. ¿Y por qué se dio de esta manera? Porque recuerden que Roma en ese momento pues era la metrópoli por excelencia del mundo, ¿verdad? Recuerdan o ustedes saben el dicho de todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Bueno, para nosotros ha sido un dicho que podemos utilizar en muchas circunstancias, pero en este momento era literal. O sea, recuerden que el dominio de Roma, del Imperio Romano, pues era gigantesco en el mundo conocido en ese momento, y prácticamente la infraestructura, los caminos, todo esto estaba conectado a Roma por cuestiones económicas y todo esto. Entonces era muy importante que el evangelio llegara a Roma, y aunque no hubo apóstoles que directamente habían llegado ahí, sí la palabra de Dios había sido comunicada a través del trabajo de los apóstoles, y uno de ellos pues fue el apóstol Pablo, ¿no? Entonces por eso empezó a existir la iglesia en Roma. Sí, gente que había salido a Jerusalén al Pentecostés y toda esta situación, gente que escuchó la palabra en otra ciudad, como vemos cuando el apóstol Pablo conoce a Priscila y a su esposo, ¿verdad? Y ellos eran ciudadanos romanos, y así como estas situaciones se dieron muchas, donde gente que venía de Roma, iban, venían, escuchaban la palabra, se convertían a la palabra, y al regresar a Roma, pues ellos seguían compartiendo también la palabra, y había un avivamiento, hermanos. Había un movimiento muy fuerte en Roma. Por eso el emperador Claudio en este momento pues empieza como a tener cierta precaución con los cristianos y sobre todo con los judíos, este hombre que era un poco antisemita. Entonces esta era la situación, ¿no? El apóstol Pablo también escribe esta carta en el año 58 aproximadamente después de Cristo. En su tercer viaje misionero se dice que él estaba en Corinto cuando escribió esta carta, porque tenía un deseo muy grande de conocer Roma. Nunca había estado ahí. Sabemos por el libro de los Hechos, que después cómo llegó Pablo a Roma, conocemos la historia, y bueno, hermanos, entonces se le escribe a esta iglesia, pero cuando se dice la iglesia en Roma, no la pensemos como una congregación como hoy en día, no pensemos en las iglesias del Antiguo Testamento como hoy, ¿no? La iglesia en Roma que se reúnen en tal lugar. Las iglesias en ese momento pues eran prácticamente todos aquellos que compartían la fe. Entonces se reunían en casas, se reunían en ciertos espacios públicos, así es como lo hacían, ¿no? Por ejemplo, la carta a los Corintios, a la iglesia en Éfeso, todo esto, pues no eran iglesias como un templo donde se reunía la gente, sino eran muchas familias que vivían, algunos vivían ya juntos, otros pues se reunían en la casa de alguno, y ahí se enseñaba la palabra, y
etcétera, ¿no? Era otro contexto, era otra dinámica la que llevaban en ese momento, pero había siempre líderes. En este caso el apóstol Pablo pues hace llegar la carta a Roma a través de algunos de estos líderes y nos deja una de las cartas más importantes que nos va a sentar muchas bases. Esta carta trae consigo un aterrizaje muy profundo del evangelio, por eso era importante tocar la carta a los romanos, porque acabamos de terminar un evangelio, pero ahora el apóstol Pablo nos va a ayudar a entender muchas enseñanzas de Cristo, pero para la iglesia ya muy aterrizado. Entonces esto también es importante, ¿sale? Bien, se dice que uno de los grandes temas que toca esta carta es la justicia de Dios. En esta carta, hermanos, para que te voy a dar así como un spoiler, ¿verdad? Como se dice por ahí, vamos a encontrar temas pero muy tremendos, muy fuertes, que tiene que ver, por ejemplo, la pérdida de la moral del hombre, las consecuencias del pecado, el porqué de la ley, la justicia de Dios, muchas cosas que si tú y yo no entendemos, nos va a costar trabajo seguir a Dios, porque no vamos a entender de qué se trata esto, de qué se trata el cristianismo, es ser como Cristo. Pero esta carta nos va a ayudar a entender de una forma más profunda cómo seguir la voluntad de Dios, qué significa todas estas cosas que debemos hoy entender, ¿sí? El evangelio, la ley, la corrupción de la mente, etcétera. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es pecado? ¿Por qué no es pecado? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo nos justificó? ¿Cómo nos perdonó? ¿O cómo nos puede condenar? ¿Sí? Porque también toca estos temas. Entonces es bien importante, hermano, ¿sale? Entonces, vamos a darle lectura y solamente hoy vamos a ver la introducción. Solo hoy vamos a ver la introducción de una manera breve para no alargarnos mucho. Y los capítulos no los vamos a leer completos, los vamos a estar viendo por porciones, porque por capítulos pues hay diferentes temas, pero todos son muy importantes. Entonces, primero vamos del versículo 1 al versículo 7, Romanos capítulo 1, versículos de 1 al 7. Lo voy a ir leyendo, entonces no voy a poner la lectura en la pantalla como acostumbro, porque te voy a invitar a que tú vayas leyendo conmigo y les voy a ir explicando lo que está pasando, lo que se está enseñando, de una manera muy breve, muy puntual. Pero a mí sí me gustaría aconsejarte una cosa. Si tú tienes con qué anotar, hazlo. Yo te aconsejaría que empieces a hacer anotaciones sobre tu Biblia. Dale una nota ahí. Son hojas, no es un libro. Si le pasa algo, te va a caer la maldición chicana. No, es un libro, y el propósito de ese libro es que tú vivas conforme a lo que enseña ese libro. Entonces de nada sirve que tengas un libro súper limpio, inmaculado, si no lo vives, ¿ok? Entonces si tienes ahí tu Biblia, puedes hacerle anotaciones a un ladito, etcétera. Entonces es importante esto, nos ayuda a aprender más, nos ayuda a retener más, para que podamos aprender mejor la palabra de Dios, amén. Ok, hermanos, entonces dice versículo 1, Pablo, vamos a empezar aquí. Pablo, ¿quién es el autor de esta carta? El apóstol Pablo. ¿Y quién era Pablo? Bueno, Pablo fue un fariseo y tú dirás, sí, exactamente, esos fariseos que vimos en todo el Evangelio de Mateo, de esos era Pablo. La carta, el Hechos habla de Pablo, ¿verdad? Que él consintió la muerte de Esteban. Era un hombre religioso tremendo, defensor de las costumbres judías, hasta que un día el Señor lo alcanza, ¿verdad? Hasta que un día el Señor lo toca, lo tira de aquel caballo, ¿verdad? Le da un llamamiento y la vida de Pablo es transformada. Y en este momento Pablo ya estaba en su tercer viaje misionero, entonces él escribe esta carta, ¿ok? Entonces aquí entendemos que Pablo es el autor de esta carta y Pablo fue el apóstol Pablo, quien dirige esta carta a la iglesia en Roma, ¿ok? Bueno, continúa diciendo, y aquí vamos a ver tres cosas importantes.
Número 1, siervo de Jesucristo. El apóstol Pablo se nombra a sí mismo como siervo de Jesucristo. Algo que le caracterizaba es que siempre él tenía esta actitud de servir. Él había aprendido de Jesús. Él nunca conoció a Jesús, por lo menos la Biblia no nos narra que en algún momento lo haya visto o haya interactuado con Jesús. Entonces se dice que pues realmente él no conoció a Jesús en vida, supo quizá de él, pero fue a través de los apóstoles, sobre todo el apóstol Pedro, que él aprendió de Jesús, de sus enseñanzas, ¿verdad? Recuerdan a Marcos, que es uno de los que escribe un evangelio, pues bueno, él fue compañero de Pablo, un jovencito que tuvieron ahí algunas situaciones de pleito y todo, como hermanos, ¿verdad? Pero lo amaba mucho. Entonces este hombre aprendió de los apóstoles y llegó a ser llamado apóstol también, pero ahorita vamos a hablar de esa parte del apóstol. Pero él se dice a sí mismo siervo de Jesucristo. ¿Qué es un siervo? O entiéndase, un servidor o un esclavo. Para ese momento un siervo no es como hoy, no era como un trabajador de alguien, no. En aquel tiempo un siervo literalmente era un esclavo. Lo que él está diciendo es: yo soy esclavo de Jesucristo. ¿Pero qué significa esto? Pues es una actitud, hermanos. Una actitud que el apóstol Pablo adquirió y tomó para decir: yo ya no vivo, sino vive Cristo en mí, ¿verdad? Así lo dice su palabra. Y el apóstol Pablo, palabras del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, nos enseña esta parte, qué actitud como cristianos debemos tener. Nosotros estamos aquí para vivir para Cristo, no para mis propios placeres, no para mis propios deseos. ¿Okay? Por eso hablábamos, ¿verdad? También, el que quiera seguir a Cristo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, dijo Jesús. Amén. Entonces, esta es la actitud de Pablo, para que tú veas que las cosas que enseñó Jesús ya había hermanos que las estaban viviendo, y Pablo es uno de ellos. Luego dice también: llamado a ser apóstol. Ahora, ¿por qué llamado a ser apóstol? No quisiera entrar mucho en el tema de lo de los apóstoles, por qué sí, por qué no, pero para no hacerte el cuento largo, en el libro de Hechos, al morir Judas, se tenía que escoger a alguien que quedara en su lugar. Se escoge, queda alguien en su lugar. Los requisitos era pues, haber estado con Jesús, haber visto a Jesús desde que fue bautizado, etcétera, ¿no? O sea, tenía muchos, no quiero entrar en tantos detalles para no alargarme, pero sí tenían requisitos. Ahora, aquí, ¿por qué Pablo se autonombra apóstol? Dice llamado a ser apóstol. Bueno, la palabra apóstol es la palabra griega apostolus, que significa un comisionado especial o un enviado especial. Entonces él mismo entiende que su ministerio tiene que ver con una tarea específica. ¿Sí? Dios llamó a Pablo a ser testigo de Dios. ¿Sí? ¿Cómo que testigo de Dios? ¿De qué? Pues, bueno, es decir, él va a hablar lo que ha visto y lo que ha aprendido de Dios. Ahora, Pablo no vio a Jesús físicamente, pero Pablo de verdad, cuando tuvo aquel encuentro, cuando Cristo lo tira del caballo en una revelación, la vida de Pablo cambió. Él fue testigo del poder de Dios, pero no lo vio en la cruz, no lo vio a través de otra persona, sino en lo que Cristo hizo en su vida. ¿Sí? Era tan violento Pablo, era tan religioso Pablo, y de repente Pablo que hoy vamos a ver lo que escribe en la carta a los Romanos, es un Pablo completamente transformado. ¿Sí? Entonces dice: yo fui comisionado a algo especial, fui enviado a algo especial. Hermano, tú has sido comisionado. Una cosa es el apóstol y otra cosa es el apostolado. ¿Sí? Todos tenemos que cumplir un apostolado. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos escogió y nos dio un propósito. ¿Sí? Nos dio un propósito. ¿Y este propósito cuál es? Bueno, el apóstol Pablo sigue diciendo aquí en el versículo 1: apartado para el evangelio de Dios. Este era el propósito de Pablo, como es el propósito de la iglesia. ¿Te acuerdas de Mateo 28? ¿Cuál fue la última encomienda que Jesús le dio a sus discípulos y obviamente para nosotros?
compartir el evangelio, ir a ser discípulos. ¿Ok? Entonces, tú tienes hoy que entender que Dios nos llamó para algo, Dios nos dio un propósito y ese propósito es salvar almas. Por eso Pablo se presenta de esta manera. Miren, yo soy apóstol, yo tengo esta comisión. Por eso Pablo ya había hecho mucho, había logrado fundar muchas iglesias en este momento. Porque él tenía en clara su meta y esto era el evangelismo. Él tenía este ministerio de evangelismo. Entonces, ¿pero qué es el evangelio? Aquí surge otra pregunta. ¿Qué es el evangelio? Bueno, el evangelio, la palabra en sí significa una buena noticia o una buena nueva. Pero ¿cuál es esta buena noticia, hermanos? Bueno, la buena noticia es que Jesús vino, el Hijo de Dios vino y murió por nosotros y resucitó de la muerte. Esto es el origen, esto es el núcleo del evangelio. Y que por esa obra en la cruz del Calvario, esa obra en la que venció a la muerte Cristo, hoy tenemos vida eterna. Hoy aquel que crea en su nombre puede tener vida eterna. Hoy aquella persona que quiera seguirlo lo puede seguir. Puedes hablar con Dios directamente. Se volvió a abrir el cielo para el hombre. Esta es la buena noticia. Entonces Pablo, eso se dedicaba a decirle a los judíos, a los gentiles, miren, vino Jesús, ya tenemos acceso a Dios, busquen a Dios, arrepiéntanse, etc. Y la gente lo escuchaba, la gente veía su testimonio, lo seguía. ¿Okay? Por eso es importante esta presentación de Pablo, porque nos dicta a nosotros una manera de conducta, una forma de conducta en nuestra vida. ¿A qué debemos aspirar, hermanos? No puedo aspirar a ser ese cristiano de banca. Tengo que aspirar, tengo que buscar ser ese cristiano que cumple el llamado, el propósito de Dios en su vida y que está siempre predicando, que está siempre hablando a los vecinos, a los amigos de Dios y le habla, que estás enfermo, te voy a orar por ti. Oye, pero es que yo no soy de tu religión, no me importa, yo voy a orar por ti. Porque tú necesitas a Cristo. ¿Sí, hermanos? Entonces vamos aquí entendiendo un poquito esto. Ahora, dice, el evangelio para él viene de una promesa muy importante, versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Bueno, hermanos, en la Biblia existen 3 grandes temas. El primero de ellos, algunos ya se los he dicho, es la promesa de Cristo, ¿verdad? Desde Génesis, profetas Isaías, Jeremías, Oseas, Miqueas, etcétera, hablan de la promesa de un Mesías. El pueblo judío esperaba un Mesías, hemos hablado de este tema también, esperaban un Mesías. ¿Sí? Este es uno de los grandes temas, la promesa de Cristo. El segundo tema es la vida de Cristo. ¿Dónde encontramos la vida de Cristo? Pues en los evangelios. Acabamos de leer uno de los 4 evangelios. Bueno, en la iglesia, déjenme decirles que antes del evangelio de Mateo ya habíamos estudiado el evangelio de Lucas. Entonces ya llevamos 2 evangelios, hermanos, nos faltan 2, nos falta el de Marcos y el de Juan. Pero estamos estudiando lo más importante, la vida de Jesús, ¿sí? Entonces, de esto se trata el segundo tema. Y el tercer tema, adivina cuál es, hermano. La segunda venida de Jesús. ¿Cómo cierra la Biblia? Con un libro que todo el mundo le teme. No, hermanos, es un libro de esperanza. Apocalipsis habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estos son los grandes temas de la Biblia. Por eso dice el apóstol Pablo, yo sirvo a esto, a este tema que lo abarca todo, el principio y el fin de la humanidad. Dice, yo soy el alfa y la omega, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 1, yo soy el alfa y la omega. Es decir, el principio y el fin de todas las cosas. ¿Ok? Entonces, hermanos, esto es también importante. Luego, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Bueno, aquí hace una referencia de que Jesús en su genealogía provenía del linaje del rey David, ¿sale? Entonces esto también es importante porque era una de las señales de que él era el Cristo. O sea, se decía que del linaje de David iban a ser el Mesías, y Jesucristo
es del linaje de David, ¿ok? Entonces ahí, hermanos, también es otro dato importante. Luego el versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Pero fue declarado hijo de Dios con poder, o sea que antes no era hijo de Dios y ahorita sí era hijo de Dios. No, o sea, siempre lo fue, pero en esta ocasión su nombre iba a adquirir poder sobre todas las cosas, ¿sí? Antes de Jesús, pues nadie oraba, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, nadie pedía nada en el nombre de Jesús, nadie conocía a Jesús, pero cuando Jesús viene, se convierte en el parteaguas de la historia del hombre, y hoy todos cuando oramos, ¿cómo oramos? Señor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque su nombre, hermano, tiene poder. Tiene poder, o sea, no es el Jesús J-E-S-U-S, no, o sea, no es eso, sino lo que representa ese nombre, lo que era Jesús mismo. Por eso hablábamos así, con respecto al nombre que es poderoso, ¿sí? O sea, la persona de Jesús, la huella que dejó Jesús es poderosa. Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Bueno, aquí toca un tema importante, ¿verdad? Que Jesús venció a la muerte. Y porque Jesús venció a la muerte, hermano, hoy tú y yo, cuando el Señor nos llame a su presencia, sea ahorita, en 10 días, 20 días, 100 años, tenemos una esperanza de que vamos a despertar a una nueva realidad y viviremos por siempre, pero no como ahorita, sino en la presencia de Dios. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Ok, ¿qué es la gracia? Bueno, la gracia es un regalo no merecido, algo que Dios nos dio sin que tú lo merecieras. La salvación, hermanos, es una gran muestra de la gracia de Dios. Tú no hiciste nada para que Cristo te amara. Es más, yo creo que el día de hoy muy pocos de los que estamos en esta plática hemos hecho algo, siquiera para intentar agradar a Dios. Y aún así, Dios nos ha amado y nos ha cuidado y nos ha guardado. Eso es gracia. Cuando tú tienes algo que no mereces y aún así, por amor, Dios te lo da. Y el apostolado, el cual ya hablamos también. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí está hablando específicamente de su tarea, que era el evangelismo. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y aquí quiero concentrarme, quiero hablar de estos dos últimos versículos. Los primeros son una introducción. Este cuento, o sea, no podríamos detenernos a hablar de cada uno de los temas, porque tendríamos que dar yo creo que una o dos clases de cada tema. Pero sí quiero concentrarme en esto, cómo cierra el apóstol Pablo, porque de entrada él les hace entender su propósito. Y aquí el versículo 6, y si tú no sabes a qué has sido llamado, porque hay muchos hermanos que siempre preguntan, hermano, es que yo no sé a qué Dios me llama. Bueno, aquí está. Por eso les digo que la carta de los Romanos es una gran base para muchas cosas, incluida nuestra propia vida. Fuimos en primer lugar llamados a ser de Jesucristo. ¿Qué significa esto de ser llamados a ser de Jesucristo? Es decir, fuimos llamados a seguirle, a pertenecerle a Él. Que todo lo que tú eres, que todo lo que tú haces sea para glorificar su nombre. Tienes que buscar a Dios, tienes que ser como Cristo. Cuando Él muere en la cruz y derrama su sangre, esa sangre fue el precio para salvar tu vida. Y cuando alguien paga por algo, eso le pertenece, ¿verdad? Entonces tú puedes decir, pero mi vida me pertenece a mí. Y yo hoy te quiero decir, estás equivocado. La condición natural del hombre es morir e ir al lago de fuego. Desde que el hombre peca en el huerto del Edén, la condición del hombre es morir. Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Esto aquí está en la misma carta a los Romanos, más adelante lo vamos a estudiar. Entonces, cuando Jesús paga el precio en la cruz con su sangre, en ese momento tu vida le pertenece.
Pero no lo tomes como, pues a mí nadie me preguntó. Hermano, es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor que nos puede pasar es que nuestro Creador sea a quien le pertenezcamos. Porque muchos le pertenecíamos al mundo, a las drogas, a los problemas, a los afanes de esta vida, pero hoy le pertenecemos a Cristo y en Cristo hay libertad. Porque dice su palabra que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Fuimos llamados a ser de Cristo. Entonces, yo no sé cuál es mi propósito. Tu propósito es buscar a Cristo. Tú búscalo y las respuestas llegan solas. Tú concéntrate en buscar su palabra. Tú concéntrate en buscar su reino. Y las demás cosas, dice su palabra, vendrán por añadidura. Por eso el apóstol Pablo les deja bien claro. Ahora, era importante porque, bueno, al ser una iglesia que eran muchos cristianos, pero que unos se habían convertido en una ciudad, otros en otra ciudad, otros en Jerusalén, pues realmente todos había como muchas maneras de ser cristiano. Por eso la importancia de que esta carta fuera doctrinalmente muy completa, para que ellos tuvieran una guía muy exacta, porque en ese momento pues ellos no tenían los evangelios, ¿verdad? Como nosotros, no tenían Biblia Reina Valera, no iban a una librería cristiana a comprar sus libros, no, todo era por enseñanzas. Todo era a través de hermanos en la fe que escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, iban y viajaban a las ciudades y daban esta enseñanza. Entonces así era, no era como ahorita vamos a conectarnos con la iglesia de Toluca y la iglesia de Chihuahua y ahorita aquí todos no aprendemos. No, en ese momento si tú ibas a otra ciudad, pues eran meses para que llegaran a esa ciudad, se diera la enseñanza. Por eso la importancia también de esta carta, por eso tan clara, tan específica en cuanto a su contenido. ¿Sí? Entonces tú fuiste llamado a ser de Cristo. Ese es nuestro llamado más importante. O sea, no te preocupes de los demás. Es que quisiera tener un cargo en la iglesia. Es que no, eso es parte del llamado. Eso es algo, una actividad que tenemos como parte de nuestro servicio a Dios. Pero nuestro llamado importante es pertenecerle a Cristo, vivir cada día para Cristo, dar nuestro tiempo para Cristo, seguir solo a Cristo. ¿Sí? Y en segundo lugar, les dice aquí, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Bueno, esta idea está ligada con la primera. Fuimos llamados a ser santos. ¿Y qué es ser un santo? Bueno, aquí no es, es ser una figurita que está en una pared o en un cuadro. Esto no. Bíblicamente, un santo es aquel que ha sido apartado por Dios o apartado para Dios. Tú y yo, en el momento que nos acercamos a Cristo y le dijimos, Señor, ven a mi vida, en ese momento el Señor me empieza a santificar. El Señor me considera santo porque Él me santifica. Fuimos llamados a ser santos, a apartarnos del pecado. Fuimos llamados a no vivir más esa vieja vida. Eso es ser un santo. Un santo no es aquel que pone una cara de ay, no. No, un santo no es aquel que, yo no veo la tele, no veo las cosas de este mundo porque son pecado. No, un santo es aquel que guarda su vida para Cristo, que vive como Cristo. Está apartado para Él. Entonces, si tú tenías dudas de tu llamado, pues es que esto es lo básico. Porque creemos que el llamado es que yo siento que mi llamado es hacia las naciones, ¿no? Y ahí está, me profetizaron que yo iré a las naciones y convertiré a miles y miles me seguirán, y bla, 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 bla. Bueno, según la Biblia, pues esto no ocurre así. En primer lugar, todos somos llamados a vivir como Cristo. En cuanto a su carácter, su manera de tratar a los demás, a eso se refiere. ¿Sí? Y termina el apóstol Pablo diciendo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, esta es una salutación que se daba en ese momento, pero es importante, la gracia y la paz a vosotros.
Cuánto nos hace falta la paz, ¿verdad, hermanos? Sobre todo en estos tiempos. Pero sabes, Cristo ya la dio. Y bueno, esta es una pequeña introducción a la carta a los romanos. Y vamos a entrar ahora sí en temas, porque aquí pues son solo referencias. Este primer bloque son referencias de temas importantes, pero estos temas los vamos a profundizar ahora sí en los siguientes capítulos. Pero yo te pido y yo te aconsejo que hagas caso de estos llamados que el Señor hace, porque para entender la palabra tú necesitas ser un hombre o una mujer que realmente quiera conocer a Cristo, que realmente busque de corazón su palabra. Si tú estás aquí porque pues ahora a ver si Cristo te hace el milagrito, etcétera, pues yo te digo, Dios tiene el poder, Cristo tiene poder de hacerlo, Él es soberano. Puede sanar, puede resucitar, puede curar, puede abrir puertas, puede cerrar puertas, puede, etcétera, ¿no? Puede restaurar lo que tú quieras en tu vida. Pero a Dios no lo buscamos por eso. Porque Dios nos llama a seguirle, no por lo que le podamos pedir, sino por lo que Él es. Hermano, es como nosotros. A mí me gusta que mis hijos me obedezcan, pero no porque yo les pueda dar algo, sino porque yo quiero saber que ellos me aman. Y una manera de que ellos me demuestran su respeto y su amor es a través de la obediencia. Pero cuando ellos demuestran eso, inevitablemente, como padres, nos desarmamos, ¿verdad? Y buscamos darles lo mejor. Ahora imagínate Dios, que te lo puede dar todo cuando ve que un hombre o una mujer le sirve, le busca de corazón. Dios nunca le va a deber a nadie. Había una hermana que ya está en la presencia del Señor, a la cual recuerdo con mucho cariño. Y siempre me decía, pastor, es que Dios no le debe a nadie, nunca le va a deber a nadie. Por eso yo confío en Él, porque yo sé que mi esfuerzo el Señor me lo va a recompensar. Y esto era algo padre, algo hermoso, el hecho de saber que el Señor, al ver nuestra obediencia, al ver nuestro gozo, al seguirle, tú ya no debes temer, hermano, porque todo vendrá por añadidura. Vamos a orar y con esto iniciamos este estudio. Y ahora sí, ya el próximo viernes vamos a arrancar con todos los temas, pero sí me gustaría pedirles un favor. Me gustaría pedirles que lean el capítulo antes del estudio. Es decir, el día miércoles, jueves, ustedes lean el capítulo 1 para que el viernes yo ya sepa qué dice, de qué se trata más o menos. Porque esto les va a ayudar mucho a retener las enseñanzas de este libro. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, en esta noche, Padre, yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a vivir este llamado que tú nos has dado, Señor. Porque entender tu palabra, Señor, no es fácil cuando hay pecado en nuestra vida, cuando no vivimos en santidad, cuando no buscamos tu presencia, Señor. Y por eso el hombre es engañado con tanta facilidad, porque nos gusta, Señor, lo fácil. Y Satanás siempre ha ofrecido las cosas fáciles. Pero servir al Rey de Reyes, al único que va a dar la vida eterna, solamente es para valientes. Y yo te pido, Señor, que pongas ese valor en nuestro corazón para poder seguirte con integridad y en verdad, Señor. Guía nuestras vidas, Señor. Danos discernimiento para escudriñar tu palabra, Señor. Y guarda a tu pueblo, Padre. Bendícenos, Padre, para poder llevar a cabo este estudio, Señor, para que podamos entenderlo y sobre todo para que a mí, Señor, me des el denuedo, la sabiduría, Señor, para hablar no lo que yo creo o lo que yo pienso, sino lo que tú has dispuesto a enseñar a través de las palabras del apóstol Pablo. Abre el corazón de tu iglesia, dirección de vida, Señor, y permítenos, Señor, poder ser mejores, que no nos falte la fe, Señor, en estos tiempos, y que al contrario, Señor, tomemos ánimo
para poder ser cristianos, Señor, más fuertes, más sólidos, que puedan ver, Señor, tu gloria y tu rostro, Señor. A ti te damos, Señor, el honor, el poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues hemos terminado. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana para la reunión de varones. Cuídense mucho y los espero el próximo viernes. Bien leído ese capítulo 1 y continuamos, porque ahora sí vamos a entrar en temas con su cuaderno, con algo para apuntar, para que esto sea de edificación. Amén. Cuídense mucho. Que el Señor les bendiga.